Bien, continuando con el Código Nacional de Procedimientos Penales y dentro del juicio oral, tenemos en el 397 decisiones en la audiencia. Las determinaciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán emitidas oralmente en las audiencias. En las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar los preceptos legales en que se fundamente, salvo los casos en que ante las audiencias alguna de las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria de la autoridad judicial porque exista duda sobre ello. En las resoluciones escritas deberán invocar preceptos en que se fundamenten. Entonces, dentro de la oralidad del juicio, como señalé ahorita, que está establecido en el artículo anterior, el 396, en las audiencias y solo cuando se solicite por una de las partes la fundamentación de lo que se esté señalando, se tendrá que hacer, aclarar el punto. Ahora, la reclasificación jurídica. Tanto en el alegato de apertura como el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que preside la audiencia dará al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de Enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que en ningún caso podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto en este código. Entonces, puede darse el caso de que la gente del Ministerio Público, por el tipo de pruebas que logre pasar la etapa intermedia, considere que es más viable reclasificar el delito, ¿no? Pongamos un ejemplo así burdo. Supongamos que el delito que le están tratando de imputar es el de homicidio en grado de tentativa. Pero después de la audiencia intermedia, se percata que las pruebas que van a llevarlo, que le van a permitir continuar con el proceso, no son tan sólidas para fortalecer la tentativa de homicidio. El homicidio en grado de tentativa, pero sí son sólidas para fortalecer una imputación en materia de lesiones. Y dependiendo del tipo de lesiones, van a ver el nivel en el que se encuentren dentro del el Código Penal y las sanciones que considera al respecto. Bueno, en este supuesto, en casos así, que son permitibles en base al código, el juez que preside el Tribunal de Enjuiciamiento le tiene que dar la oportunidad al imputado y a su defensor de manifestarse si están de acuerdo o no con relación a esto, lo que consideren, y al mismo tiempo deberá de hacerles saber que tienen el derecho a pedir que se suspenda el debate para preparar su intervención. Y señala que no puede exceder lo establecido para la suspensión del debate que prevé el código. Entonces, el juzgador le va a dar la oportunidad a la defensa de solicitar incluso que se suspenda, siempre que cuando no exceda lo que el mismo código establece. Ahorita vamos a verificar ese punto en lo particular. Pero el Ministerio Público tiene la facultad de poder reclasificar jurídicamente la imputación. Y con relación a la suspensión, bueno, el artículo 351 señala que la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días y señala los supuestos. Entonces, si en el artículo anterior decía que no se podía suspender, que le diera la oportunidad a la parte acusada de solicitar una suspensión y la llegada a autorizar el juez o el tribunal, no podrá exceder de 10 días. Y las suspensiones, de manera excepcional, como les dije, hay excepciones para casi todo. Bueno, señala que se pueden
suspender cuando se deba de resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse de forma inmediata, ¿sí? Que tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir con los actos en el intervalo de las dos sesiones. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes y deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública, que él o los integrantes del tribunal, el acusado o cualquiera de las partes se enferme a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en los debates. Recuerden que dentro de todo esto, el principio de inmediación obliga a que las tres estén ahí, que mínimo el juez, el acusado con su defensa y la fiscalía se encuentren para llevar a cabo los debates. El defensor, el ministerio público o el acusador particular no puede ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior o en caso de muerte o incapacidad permanente. Entonces, si el defensor o el MP llegara a tener una situación de muerte o de incapacidad, pues simple y sencillamente no puede continuar el proceso, se tiene que suspender temporalmente para que se pueda reemplazar. Y alguna catástrofe o hecho o algún hecho extraordinario que torne imposible la continuación. ¿Sí? Si de repente tiembla, estamos en un país en el que en algunas zonas de nuestro país hay constante, en algunos momentos hay algún temblor, pues se tendrá que suspender y hasta que ya esté en condiciones continuarse. Pero hay unas cuestiones aquí muy importantes que tienen que tomarse en consideración. Dice, el tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia. Ojo con lo que les dije antes. Continúa la audiencia, no es una nueva audiencia, ¿sí? Todo lo que se lleva a cabo durante esta etapa es la audiencia de juicio, lo que tendrá el efecto de citación para la audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida resumirá los actos cumplidos con anterioridad. Ahora dice, el tribunal de enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que se continúa el debate. No será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo a la legislación. Y si después de esto no lo puse, pero es importante aquí, no lo puse en las diapositivas, pero si después de esos 10 días por alguna causa no se ha continuado con el procedimiento, se tiene que llevar a cabo un proceso en el cual se declara nulo todo lo hecho en el juicio y se tiene que turnar todos los elementos a un nuevo tribunal de enjuiciamiento. Se declara nulo todo lo que sucedió durante este proceso, durante esta audiencia con este tribunal y se tiene que enviar a un nuevo tribunal, a un nuevo órgano y se empieza de nuevo la etapa, la audiencia de juicio. Por eso es sumamente importante el cuidado de estas etapas, de estas suspensiones. Y por eso la ley también señala que deben de ser los menos posibles. Ahora, seguimos con el siguiente tema, alegatos de clausura y cierre del debate dentro del juicio oral. Los alegatos de clausura o de cierre son la última oportunidad de las partes, Ministerio Público, defensa y víctima, en un juicio oral para presentar sus conclusiones, resumiendo su teoría del caso.
vinculando los hechos con las pruebas desahogadas y argumentando jurídicamente por qué el juez debe fallar a su favor, antes de que el debate se dé por cerrado y el juez delibere para dictar sentencia, según lo establecido en el Código Procesal vigente en nuestro país. Entonces, ya el alegato de cierre o de clausura se va a dar cuando ya se terminaron de desahogar todas las pruebas que se pudieron llevar al juicio. ¿Sí? Cuando ya la fiscalía ofreció sus pruebas, se debatieron sus pruebas, después la defensa, el asesor de la víctima y por último la defensa del acusado. Y una vez que se desahogaron todas esas pruebas, que ya se acabó el juicio y antes de que se vaya a deliberar por el órgano que va a dictar la sentencia, cada uno de ellos va a hacer sus alegatos de cierre, donde va de manera ya concisa y con todo lo acontecido durante el juicio, a dar el último argumento de por qué ellos tienen la razón y por qué el tribunal tiene que dictar una sentencia a favor de ellos. ¿Qué tipo de sentencia? Pues si eres el Ministerio Público condenatoria, si eres la víctima condenatoria y si eres el acusado, bueno, pues será una, tratando de encontrar una absolutoria. El momento de los alegatos es al finalizar la presentación de pruebas en la audiencia. El propósito, persuadir al juzgador de que su teoría del caso quedó probada más allá de toda duda razonable. ¿Y qué componen esos argumentos? Bueno, reafirman la promesa del alegato de apertura y la tesis central. Relatan los hechos relevantes de forma coherente y comprensible. Argumentan cómo las pruebas desahogadas confirman los hechos y debilitan la postura contraria, señalando contradicciones o fallas que hayan surgido dentro de todo el proceso. Y como conclusión, resume los puntos claves, fundamentando jurídicamente, vinculando las pruebas con el tipo penal que se está tratando de imputar al culpable. Ahora, el artículo 399, ya lo que se refiere a la fundamentación, señala que concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico y al ofendido y al defensor para que expongan alegatos de cláusula. Acto seguido se otorga al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de réplica y duplicar. La réplica solo podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el MP o la víctima o ofendido del delito en la réplica. Se otorga la palabra por último al acusado y al final se declara cerrado el debate. Una vez que se declara cerrado el debate, termina todo lo que tiene que ver con el proceso del juicio para entrar al momento en el que el juez va a determinar la culpabilidad o la inocencia. La reclasificación jurídica, cuando un juez cambia la calificación legal inicial de un hecho durante el proceso penal, basándose en los mismos hechos probados para aplicar correctamente la ley, lo cual es un ajuste que puede beneficiar o perjudicar al imputado. Siempre y cuando se respeten sus derechos de defensa, no se varíen los hechos y se le dé la oportunidad de defenderse de la nueva calificación, lo que asegura la legalidad y certeza jurídica del procedimiento, lo que habíamos hablado. Ahora, ¿cuáles son sus características? Ajustar los hechos. El fiscal determina que la conducta investigada no encaja perfectamente en el delito y le asigna uno distinto que sí lo haga sin que cambien los hechos. Esto es muy importante. Puede realizar el MP o el juez de control, incluso el tribunal de apelación. Y busca la correcta aplicación de la ley. El artículo que lo valida o lo fundamenta, pues ya lo acabamos de ver, es el 398. ¿Y qué dice? Tanto en el alegato de apertura como el de clausura
el MP podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el jugador que preside la audiencia dará al imputado y al defensor la oportunidad de expresarse. Todo esto ya lo habíamos visto. ¿Y por qué puede ser? ¿Por qué lo permite la ley en este caso? Bueno, les di claramente un motivo. Después de la etapa intermedia y los elementos que le quedaron a la autoridad, en este caso a al Ministerio Público, para fortalecer la acusación, pueden llevarlo a determinar la conveniencia de reclasificar el delito, ¿sí? Porque el delito de homicidio en grado de tentativa y el delito de lesiones pueden estar, los dos pueden ser factibles de imputárselos a la misma persona, pero dependiendo de las pruebas, tal vez sea más conveniente irse por el, digámoslo así, el más seguro. Pero va totalmente a depender de las cuestiones que determine el mismo proceso. Deliberación y fallo y sentencia. La deliberación es discusión secreta privada de los jueces tras el juicio para valorar pruebas y decidir. El fallo es la decisión concreta y la sentencia es el documento formal y completo que contiene el fallo, los fundamentos de hecho y de derecho y pone fin al proceso judicial, siendo el fallo una parte esencial del mismo. Entonces, ¿qué hacen los jueces una vez que se cierra el proceso con los alegatos de cierre de cada una de las partes? Deliberan. Tienen un tiempo determinado para tomar esa deliberación. Sí, cada uno o sea, debe de haber entre ellos tres, cuando son tres, y de manera muy personal, cuando es uno, una certeza y un debate entre ellos para dictar una sentencia. Incluso las sentencias no tienen que ser, cuando son tres jueces, no tienen que ser este, todas a favor o todos en contra. ¿Sí? Cada juez va a emitir su decisión y por una mayoría simple, por eso son órganos colegiados, el número de integrantes tiene que ser impar, precisamente para que no haya un empate, llamémoslo así, al momento de llegar al fallo y la sentencia. Entonces deliberan, discuten de manera privada, toman una decisión y en base a esa decisión se dicta un documento que se conoce como sentencia y que debe de estar debidamente fundado, motivado, con una estructura cierta para señalar la culpabilidad o la inocencia. ¿Qué es la deliberación? Es la etapa posterior al debate oral, donde los jueces discuten en privado y en secreto las pruebas presentadas para formar su convicción. Valoran pruebas, discuten el grado de responsabilidad del acusado y deciden si condenan o absuelven, generalmente por mayoría, ¿sí? Dice generalmente, pero eso quiere decir de manera implícita que puede haber una división, ¿sí? Que puede ser que dos estén a favor y uno esté en contra. Los códigos procesales establecen tiempos máximos para liberal de 2 días y reglas sobre las votaciones, unanimidad para penas graves, mayoría para otras, en fin, va a depender cada, de cada situación. Y ya el fallo es donde se determina si es culpable o es inocente. Incluye la decisión de la absolución o condena y en caso de condena la pena. Se anuncia verbalmente en audiencia tras la deliberación y luego se plasma por escrito en la sentencia. Y en la sentencia, que ya es por escrito, encontramos la parte expositiva, que son los datos del juzgador, jueces y partes, la parte considerativa,
fundamentos de hecho y de derecho y la parte resolutiva, la decisión concreta. Y es el documento oficial que resume todo el proceso y justifica la decisión judicial haciendo público el fallo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el día que los jueces señalen para dictar la resolución del fallo, bueno, se concentran las partes y se le declarará culpable o inocente. Se dará un argumento muy justificando la decisión, pero es en la sentencia donde se va a señalar de manera clara y detallada cuáles fueron las razones, los fundamentos que llevaron a esa resolución, ya sea absoluto, a ese fallo, ya sea condenatorio, ya sea absolutorio. Entonces, el Código Nacional también nos señala esas partes en específico y señala el artículo 400 que inmediatamente después de concluido el debate, el tribunal ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada hasta emitir el fallo. La deliberación no puede exceder de 24 horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del juez o miembro del tribunal. La suspensión de la liberación no podrá ampliarse por más de 10 días hábiles, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez o integrantes del tribunal y realizar un juicio nuevamente. ¿Por qué realizar un juicio cuando ya se llegó a la sentencia? Cuando ya estamos en la deliberación. Porque si por alguna causa extraordinaria no se puede reemplazar el juez que llevó todo el proceso, no puede pasar a deliberar algo extraordinario, de repente le dio un infarto, ¿sí? Es posible, ok, entonces, en base al principio de inmediación que debe de estar el juez y que debe de conocer de todo, pues se tendrá que suspender, dictar todo ese juicio, declararlo, este, como no válido el juicio, reemplazar al juez y volver a realizar el juicio porque la inmediación no se puede dar reemplazando al juez. ¿Sí me explicó? Si tú tienes un juez que llevó todo el proceso del juicio y por alguna causa totalmente extraordinaria tiene que suspenderse la deliberación, que aquí nos señala bien claro que solo tiene 24 horas para deliberar. Y después de esas 24 horas, o durante el transcurso de esas 24 horas, sucede alguna causa que provoque que el juez ya no pueda terminar con la deliberación, bueno, se tendrá que declarar inválido todo y se deberá reemplazar al juez o a los integrantes y volver a llevar a cabo el juicio. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque el nuevo juez no va a conocer, el juez que reemplace al que se tuvo que retirar, no va a conocer del asunto y por lo tanto deberá de iniciarse un juicio de nueva cuenta. La emisión del fallo. Una vez concluida la deliberación, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias después de ser convocada oralmente o por cualquier medio todas las partes con el propósito de que el juez comunique el fallo. Deberá señalar la decisión si se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros y la relación sucinta de los fundamentos y motivos. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo, se señalará la fecha que se celebrará la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño dentro de un plazo que no puede exceder a 5 días. Entonces, aquí nada más se señala culpable o inocente. Se tomó la decisión por mayoría o por unanimidad. Todos los miembros dijeron es culpable o todos los miembros dijeron es inocente. Y una relación
de los fundamentos y motivos. Y ahí mismo se fija plazo para la siguiente audiencia, que ya no es una audiencia de juicio. El juicio ya acabó, ya terminamos con el procedimiento, vamos hacia a lo que sigue, que es individualizar las sanciones y cuál va a ser la reparación del daño. No puede exceder de 5 días. Si es absolución, el tribunal podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por 5 días y le será comunicada a las partes. Comunicada a las partes, el tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata del levantamiento de las medidas que se hubieran decretado en contra del imputado, ordenará que se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro y registro público y policial en el que figuren, así como su inmediata libertad, sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos. Entonces, ¿qué les dice el juez? El señor es inocente, se declaró no, está absuelto y por lo tanto todas las medidas que se consideraron, como el hecho de que ofreciera una cantidad en garantía, como que se hicieron embargos a sus bienes, como que se le puso un aparato para determinar, un aparato electrónico para saber dónde estaba, todo eso se, se termina. Incluso dejan de practicarse, aunque se tengan que hacer actos administrativos para ello, ¿sí? Dice, el tribunal dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública en caso de que en la fecha para la celebración de la audiencia no se, no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes. ¿Y qué requisitos debe contener la sentencia? Bueno, incluye elementos formales, identificación del proceso, fecha, lugar, partes, fundamentos de hecho y de derecho y la decisión final, todo ello redactado de forma clara, precisa y motivada y debidamente firmado por el juez y el secretario para su validez, siendo la motivación una garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Entonces, la sentencia tiene elementos de forma que no pueden ser olvidados al momento de redactarse. Y ya jurídicamente, bueno, el artículo 403 nos señala cuáles son todos esos requisitos que debe de llevar una sentencia que es la mención del tribunal, la fecha, la identificación de los acusados y víctimas, la enunciación de los hechos, una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba, la valoración de los medios de prueba, las razones que sirven para fundar la resolución, la determinación y exposición clara, lógica y completa de los hechos y circunstancias, los resolutivos de absolución, la firma del juez o de los integrantes del tribunal.